Vamos a danzar con libertad, con alegría. Que se escuche. Aleluya. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los. Profetízalo hoy, mi boca, y mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas hizo Dios. Me gozaré, gozaré, gozaré. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Me gozaré, gozaré, gozaré. Me gozaré en Jehová. Cántalo, pues ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Vamos a danzar con regocijo. Muy buenas tardes, amados hermanos de las redes sociales y hermanos de la casa. Bienvenidos a su casa, aquí la Iglesia de Cristo, el Renuevo Benecer. Estamos para transmitir este programa, este servicio que se lleva cada viernes, ¿verdad? Estamos en presencia de nuestro Padre Celestial para llevar esta palabra delante de ustedes. Voy a anunciarles las redes sociales a donde pueden vernos, ¿verdad? A todos los hermanos que ya acostumbran a seguirnos, platíquenle a sus familiares, amigos, para que nos busquen en estas redes sociales. Estamos en Instagram, _Renuevo Ebenecer, en Ministerios Ebenecer, en Facebook, el Renuevo Ebenecer, en YouTube, el Renuevo Ebenecer Hillsboro. En estas plataformas nos pueden encontrar, ¿verdad? Para que sigan los servicios, las prédicas y los eventos que se lleven a cabo, ¿verdad? Durante las transmisiones. Nuevamente les voy a dar las redes sociales. Estamos en Instagram, _Renuevo Ministerios Ebenecer. En Facebook, el Renuevo Ebenecer. En YouTube, el Renuevo Ebenecer Hillsboro. En estas plataformas pueden encontrarnos y pueden recomendarle a las personas que no nos conocen, ¿verdad? Para que puedan seguir las transmisiones y puedan también aprender todo lo que se está llevando aquí a cabo. Ya me conocen. Le voy a ceder la palabra a la hermana Mari. Bienvenida, hermana Mari. Buenas noches, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Ahora empezamos un poquito más temprano. Definitivamente tenemos usualmente a las 8 de la noche. Perdón, hermanos, porque a veces estamos usualmente a las 8 de la noche. Hoy lo tenemos a las 7, pero créame que a veces con el cambio del clima y el tiempo, mejor dicho, pues lo estamos teniendo hoy a las 7. Les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes por sintonizar el servicio familiar de los viernes. Es un gozo, es un privilegio poder transmitir para la gloria de nuestro Padre Celestial estos servicios, porque son familiares, son temas familiares los cuales siempre edifican a la familia, y ese es el principal objetivo, de poder ser de bendición, de llevar una palabra edificante a su vida. Yo quisiera darles una pequeña información acerca de los servicios de la semana. Los días domingos, hermanos, vamos a estar teniendo empezando, ¿verdad? Por el domingo, que tenemos los servicios a las 3 de la tarde. Tenemos servicio presencial con las medidas de seguridad y todo esto, así que nos pueden sintonizar por los medios sociales también. El hermano Pedro ya dio
las direcciones de las redes sociales. Pero si usted quiere tener más información, puede llamar a los teléfonos al 971 330-8787. Todavía me cuesta un poquito aprendérmelo, pero es 971-330-8787. Y los días martes tenemos los días de oración también a las 7 de la noche. Mande sus peticiones de oración, mande sus comentarios, puede poner ahí también sus sugerencias. Con mucho gusto vamos a estarlas leyendo, las vamos a estar viendo. Así que siéntase en la libertad de poder hacerlo. Los días jueves tenemos los discipulados ministeriales a las 7 de la noche, y también vasijas de honra, que son cada 15 días, un jueves sí, un jueves no. Así que se podría decir que el jueves sería el última transmisión de vasijas de honra del 2021, si es que Dios así lo permite y lo quiere, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Estamos en las manos del Señor, es el que decide, y no sabemos si el Señor venga para mañana o hoy mismo en la noche, ¿verdad? Así que, pero bueno, refiriéndome al año, sería el último jueves de este año que teníamos la transmisión de vasijas de honra, que definitivamente para mí ha sido mucho gozo que haya podido tener esa transmisión, porque es para mí un privilegio, de veras, es una bendición grande. Y yo a veces con mis palabras me quedo muy corta en poderle decir al Señor: muchas gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, todo lo que nos has suplido todo este año. Y pues ahora que vamos a tener nuestra proclama para el día, ¿verdad? El día 31, estamos preparándonos ya con esa expectativa de cuál será la proclama que vamos a estar teniendo de parte de nuestro Dios, porque sabemos que cada proclama es una bendición. Este año todavía no se termina y estamos en el año de la recuperación, ¿verdad? Que el Señor, en su santa misericordia, nos ha permitido recuperar muchas cosas de las cuales habíamos perdido. Así que le doy la bienvenida a mi esposo. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo fraterno de la Iglesia de Cristo, el Renuevo Misterioso de Benecer, en la ciudad de Hillsboro. Hoy tenemos nuestro servicio familiar. Esperemos que, bueno, ahí los que, con todo respeto, los que celebran Navidad, que la estén pasando bien. Nosotros no celebramos Navidad, no creemos en la Navidad, no es algo que esté estipulado en la palabra, pero para los que lo están, qué bueno que están con sus familias, que la pasen muy bien, que estén bien, todos en comunión sobre todo. Y precisamente vamos a platicar de la comunión. Qué bonito tema, ¿verdad? Sí. Pero esperemos que todos estén bien. Cuídense, por favor, todos. Guárdense que hay ahorita con esta nueva cepa que se acaba de manifestar otra vez. Hay bastante gente que está otra vez enfermándose. Contaminados. Exactamente. Pero vamos a orar al Señor para que la gente también se cuide y tengan mucho cuidado. Así que hoy vamos a tocar este tema de la comunión. Es un tema que realmente es de mucha bendición y vamos a analizarlo. Vamos a tratar de enseñar un poco sobre el tema. El tema realmente es profundo, la comunión. No crea que solamente es algo de decir, bueno, yo tengo comunión con mi familia, o precisamente en este día pues voy a estar en comunión con mi familia. Es bueno, pero más allá de la comunión física, hay una comunión espiritual. Amén. Y es la que vamos a platicar hoy, la comunión espiritual con Dios. Gloria a Dios. La comunión espiritual, cómo estamos en comunión con Él. Y vamos a estar tocando algunas bases para que usted pueda acompañarnos, agarre su lapicito, agarre su pluma, o su cuadernito para que usted pueda apuntar. Es importante, se los enseño a los de casa, el poder tener sus anotaciones. Porque una cosa es que usted sea visual, otra cosa es que usted escuche y otra cosa es que usted escriba. Si aplicamos las tres, vamos a tener un mejor entendimiento de lo que vamos a platicar. Así que vamos a orar, hijos, por favor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus divinas manos, rogándote, Señor bendito, que nos bendigas, Padre, que esta palabra traiga cavidad a cada uno de nosotros y que podamos entender, Padre, el deseo de tener comunión contigo. No de labios, Señor,
sino en lo más Padre interior de de la nuestros gloria. corazones, Gracias, Señor, estar en comunión por contigo. tenernos aquí, Ayúdanos a Señor, poder desarrollar este poder, tema. Señor, Ayúdanos, Padre, danos una unción Señor, magisterial, Padre, esta una unción palabra del quíntuple. Señor, tu Pon un palabra, guarda a nuestros Padre, labios que para sea poder en el desarrollar nombre de este Jesús, tema conforme a tu deposita gracia sobre y nuestras tu vidas benevolencia. fresca unción, En el nombre de Padre, en el Jesús, nombre de te damos las Jesús. gracias por los Te hermanos damos que están, gracias, se Señor. están conectando, Padre, los que están sea con de nosotros, mucha los que van a bendición seguir para aquel que escuchándolo escuche más esta después el palabra, tema. Padre. Te damos las gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados, pues, mire, cuando hablamos de la comunión, es tener algo en común. Común, unión. O sea, que tenemos algo en común. Y eso nos insta a tener una convivencia, una unidad. Sobre todo en familia, en una congregación, con personas que son amistad de nosotros. Pero cuando hablamos en la Biblia de cómo el pueblo del Señor, Dios se encargaba de que el pueblo mantuviera esa unificación en Él, vemos cómo Dios se manifestó en el pueblo de Israel, se manifestó cuando lo sacó de Egipto, y todo el tiempo ha venido tratando de que el pueblo tenga comunión con Él. De hecho, estableció algunos mandamientos e incluso instruyó a los profetas, a los ministros primarios, para que ellos pudieran trasladar este deseo de Él. Quiero usar esta expresión, ese deseo, porque acuérdense que Dios nos desea. Así es. Dios nos desea, Sí. y Él desea que tengamos comunión con Él. Así Hay una es. base que ahorita vamos a estar tocando con respecto a esto. Quiero tomarme el tiempo que sea necesario para poder desarrollar este tema. Y mire, quiero que usted me acompañe ahí en casita, los hermanos que estamos aquí. Vamos a empezar de la izquierda a la derecha. Hermano Pedrito, hermana María primero, después hermano Pedrito. ¿Va? Bien. Amén. Hermana María, por favor. Amén. Dicen Hechos 2:41, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Número uno, imagínense, hermano, este tipo de mensaje que los apóstoles predicaron para tener ese nivel de convocación y pudiera llegar esta enseñanza del arrepentimiento de pecados a más de 3,000 personas. Es increíble, hermanos, es increíble. Pero dice el versículo 2, el 2:42. ¿Lo tienes, hija? Sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, quiero que usted analice cuatro factores muy importantes en el verso 42, que dice que perseveraban en qué. En la doctrina ¿De quién? de los De apóstoles. los apóstoles. Y en la Ok. comunión. En la comunión. Uno, en la comunión, en el partimiento del pan. Dos, ¿en las qué? Oraciones. En las oraciones. Tres. Y la otra está en el capítulo 2:41, que es en la enseñanza. Nosotros necesitamos ser enseñados muchas veces, instruidos para poder entender el plan de Dios a nuestras vidas. Si alguien no nos explica, no nos enseña el plan de Dios a nuestras vidas, nos va a ser un poquito complicado entender el propósito en el cual fuimos llamados. Así es. Entonces tiene que haber un tipo de enseñanza para poder captar los pensamientos del Señor escritos en la palabra del Señor. Así Mire, es. déjeme darle algunas definiciones para que usted nos siga acompañando. Pedrito, ¿me ayudas ahí, por favor, hermano? Dice, la Ujú. palabra de Dios nos enseña que la iglesia del principio tuvo un aumento numérico notable, pero también remarca la forma en que debía ser conducida ante ese crecimiento. Así es. La manera equilibrada con la congregación fue guiada era conforme 4 factores. Ahora fíjese, es una manera de mantener el equilibrio. Espero que usted me entienda esto, porque nosotros también tenemos que tener un equilibrio, tanto como en casa como en la iglesia. Y mire, yo aquí le puse una gráfica para que usted me acompañe cómo es la gráfica. En el medio tenemos la enseñanza. Al lado izquierdo tenemos la comunión. En la parte de arriba tenemos la impartición del pan. Y en la parte derecha, en amarillo, tenemos la oración. Todo juega un papel bien importante en la Así vida es. del creyente, tanto en casa como en la vida congregacional.
Porque si nosotros no tenemos enseñanza, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Por eso dice la palabra, mi pueblo padece por falta. Quiero añadir esta frase, claro que no dice así, pero la quiero añadir un poquito, por falta de enseñanza, por falta de conocimiento. Entonces hay un padecimiento. Entonces fíjese que es bien importante la enseñanza, los fundamentos de la doctrina de Cristo, los fundamentos que estableció Cristo desde el principio, o sea, en este caso nuestro Dios. Y en Deuteronomio capítulo 6 vemos ese tipo de enseñanzas y se han estado manifestando durante toda la Biblia. La Biblia nos enseña las enseñanzas que Dios las estableció para nosotros, para que podamos entender lo que el Señor nos ha dejado en su bendita palabra. Así es. Quiero seguir por el tiempo, le repito, déjeme darle otro poquito más de enseñanza. Esto es el equilibrio, hermano. Lo que yo le presenté ahí, las 4 cosas, son un equilibrio que podemos tomarlo en cuenta muchas veces. Tenemos que tener un equilibrio en todo. Y estas 4 etapas es un equilibrio, sí, Pedrito. Dice, dichos factores sirven como modelo a la iglesia actual para que esta no se desequilibre practicando solo uno, O dos o tres de ellos. Imagínense, eso nos ayuda a tener un equilibrio para que no se destabilicen las situaciones. Mire qué tremendo, porque nuestro amado Jesús, en el tiempo que Él visitó la tierra, pues cuando estuvo en cuerpo, el verbo hecho cuerpo, ¿qué hacía, hermanos? Cuando vinaba Él, que su popularidad subía, Él se apartaba a orar. Así es. Se apartaba a orar. Y mire qué cosas que hoy en día nomás nos llega un poquito de fama, por decir así, o nos subimos a un tabique y nos mareamos, hermanos. Sí. Solo se sube un poquito un tabique y se marea uno. Pero déjeme darle la palabra, porque la definición de la palabra, lo que es la palabra comunión. Déjeme aquí darle, que la hermana María me ayude aquí para que todos participemos. Amén. Sí, la palabra comunión proviene del vocablo griego koinonia, que quiere decir ayuda, compañerismo, contribución, comunicación, ofrenda, participación. Note las cualidades que yo le puse en amarillo. Espero que usted lo pueda ver ahí en su pantalla también. Si usted lo puede ver, qué bueno que lo puede ver. Mire, una de las cualidades, lo que es la comunión, es ayudar. Mire, compañerismo. Pero cuando nosotros hablamos de ayudar ¿a quién, hermanos? Eso es una ayuda general, porque queremos tener una comunión con los demás. Y una de las formas que podemos hacer, ayudando también a los de casa, y si nos queda, a los de afuera, pero Así primero es. atender los de casa. Así es. Dice Los la de palabra casa. que a los de la fe primero, ¿verdad? Exactamente, a los de la fe primero y después a los de afuera. Compañerismo, el compañerismo es muy bueno, pero también tenemos que tener un equilibrio en el compañerismo, porque hay gente que, con todo respeto de mis amados hermanos que todavía no conocen a Cristo, hay personas que incluso cuentan chistes que no van con las cosas. Y más sin embargo estamos en ese círculo, y lo que hacemos es que hasta nos reímos, participamos de esas cosas que se están viendo. Entonces es un compañerismo que hay que analizarlo, hay que tener un amplio criterio de cómo podemos tratar con esas personas sin mezclarnos con las cosas que ellos hacen. Porque hay gente que se cree, perdónenme amados si le piso el callo, pero hay gente que se cree muy espiritual y se va a evangelizar a los prostíbulos, o se va a evangelizar a otros lugares, cuando sus áreas tal vez estén abiertas sus ventanas o sus puertas. ¿Y qué es lo que pasa? A ver, no, es que vamos a ir a tener un compañerismo, nos reunimos para ir a evangelizar. Es bueno, la idea es muy buena, es muy bueno el evangelismo, pero también hay que saber a dónde nos vamos a meter. Hay que tener amplio criterio para poder discernir el momento y el tiempo. ¿Ok? Miren, la otra que le decía, otra definición, permíteme. ¿Con dónde me quedé? Contribución. La contribución también, comunicación. Miren lo que es la importancia de la comunicación. Las ofrendas, miren también aquí entran las ofrendas. Participación, mire esto. Sigue, mamá, por favor. Sí, dice, esa palabra se deriva de la raíz griega koinos, cuyo significado es hacerse común, lo que denota una actitud en la que se comparte la misma cualidad o pertenencia.
La Biblia nos permite ver que tenemos acceso a la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Mire qué lindo, hermano. Veamos. Lo que denota una actitud en lo que se comparte la misma cualidad o pertenencias. Mire qué bonito cuando podemos compartir este tipo de situaciones. Pero también nos dice otra cosa, también la comunión, Pedrito. Dice, la comunión es tener participación de lo común o hacernos comunes entre nosotros. En otras palabras, es una actitud o otro trato familiar entre cristianos. Es una participación o comunicación que los creyentes tenemos entre sí, donde compartimos mutuamente bienes espirituales, materiales de otra índole. En resumen, común es estar o tener un mismo sentir. Entonces, en resumen, comunión es estar o tener un mismo sentir. Qué impresionante es esto, pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a estar viendo? Ya le puse las bases, ya vimos algunos conceptos. Ahora mire, cuando empezamos a tener la comunión con el Padre, esto es lindo, hermanos, la comunión con el Padre. Porque dice Primera de Juan 1:3, si usted me acompaña, Primera de Juan 1:3, yo lo leo, hermano, no se preocupen. Dice, lo que hemos visto y oído, número 1, lo que hemos visto y oído. Amén. Lo que hemos visto y oído. Estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión, mire, con nosotros, mire, y que nuestra comunión sea con el Padre y con el Hijo, mire esto, Jesús el Cristo. Ahora, lo primero que hay que entender, lo que hemos visto y oído. ¿Qué hemos visto y oído? ¿Qué es lo que nosotros hemos oído? ¿Qué hemos visto y hemos oído? Sino, todo proviene de la enseñanza. Lo que vemos y oímos, eso vamos a poner en práctica. Sí, porque dice que la palabra que por la fe viene el oír. El oír, exactamente. No, pero el oír viene la fe. Amén. Ahora viene la enseñanza. Aquí es donde empezamos nosotros a desarrollar este lindo tema y espero que nos dé tiempo para poder comprender estas 4 cualidades, que aunque no nos dé tiempo, los traemos compartiendo en otro viernes tal vez. Pero mire lo que es la palabra griega enseñanza, es el 13:17, ¿lo tienes ahí, mami? Gracias. Sí. Dice la palabra, perdón. Si lo tienes, el Padrito. Sí. Amén. Sí, la palabra dice enseñanza en griego es 13:17, didácticos, enseñanza. Enseñar, actos para la enseñanza. Mira esto. Palabra original, parte del discurso, objetivo, transliteración, didácticos. Didácticos, qué tremendo, ¿verdad? Que didascaso también es enseñanza, es establecer. Mire, entonces nosotros lo que tenemos que aprender es que alguien que tiene didascos es alguien que enseña, Amén. Entonces lo que primero vamos a entender es lo primero que vimos y oímos es lo que vamos a enseñar. ¿Y qué es lo que hemos visto y oído? Con tanto el verbo de vida, dice la palabra, que es Jesucristo, es lo que vamos a enseñar de Cristo. ¿A quiénes? A los que nos rodean, para poder tener una buena comunión con Dios, hermanos, para saber por lo menos quién es Dios. Así es. Pero debe de empezar una enseñanza. ¿Lo tienes ahí, Pedrito? ¿Seguimos? Dice, en esta dispensación de la gracia se nos ha dado el título de hijos de Dios, por medio de reconocer el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una de las razones por las cuales tenemos comunión con el Padre. Aleluya. De manera que poseemos el privilegio de acercarnos con toda confianza a su trono para alabarlo, adorarlo, bendecirlo, encontrar gracia, misericordia y auxilio. ¿Para nuestro qué? Para nuestras vidas. Para nuestra vida. Gloria a Dios. Entonces, mire, ¿cuál es el propósito, hermanos? Por eso que cuando nosotros empezamos, y nuestros ministros, nuestros pastores, en el caso de nosotros, en mi caso personal, cuando nuestro apóstol Sergio comienza a darnos las escuelas de pastores, por ejemplo, yo, gracias a Dios, soy bendecido porque tengo 2 a la semana. Tenemos a nuestro apóstol Luis Ponce, que nos da nuestra escuela de pastores cada mes.
pero el apóstol Sergio es cada semana. Entonces, la enseñanza que nos da, el didascazo que nos está dando, la palabra que nos da, Dios mío, es algo bello, porque cada vez conocemos más de Dios. A veces llega un momento que tal vez anhelamos conocerle más, pero a veces, pues, perdone, amados, porque a veces somos tan analíticos que no vemos lo espiritual, vemos lo físico y analizamos mucho. Por ejemplo, ¿por qué le menciono esto? En el Nuevo Testamento, usted se recuerda cuando Jesucristo empezaba a hacer milagros, había gente que era muy analítica, los fariseos, los fereceos, la gente religiosa, que entre comillas pensaban que que sabían mucho, pero Jesucristo, hermanos, cuando le preguntaban a ellos se daban cuenta que no podían con Jesús. No podían con la enseñanza que Jesús exponía. Así es. Porque, hermanos, en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, Dios mío, es algo tan extenso que a veces no nos podemos, al menos cuando nos ponemos a estudiarlas. Imagínense, le voy a decir una nada más como tipo de enseñanza. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Así es. Ok. Ahora, una persona cuando llora, ¿por qué llora? Número uno, lógicamente que a veces lloramos por cosas físicas, un dolor de muela tal vez, un brazo roto. Pero digo, en ese verso, a lo que yo he visto, es que Dios se estaba refiriendo a lo espiritual. A lo espiritual. Bienaventurados los que lloran. Cuando usted llora delante de la presencia del Señor por el sacrificio en la cruz que Él hizo por usted y por mí, ahí salen lágrimas, brotan lágrimas, pero no de tristeza, sino de alegría, de júbilo, de que usted sabe que alguien pagó por usted un precio que nadie pudo haber pagado. Así es, amén. Entonces viene un consuelo de parte del Señor a su vida. Y ese consuelo que hace, lo envuelve, lo cobija, y usted se siente, wow, inquebrantado, se siente quebrantado por lo que usted está sintiendo en ese momento. Pero cuando Dios enseña, mire cómo enseña, y les dice, a ellos les hablo en parábolas, les enseño en parábolas, pero a ustedes se las voy a revelar. ¿A quiénes? A nosotros. Nos revela el secreto, nos revela el secreto de las enseñanzas que dio Él. Por eso el pasaje que les ponía al principio de Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso hay que enseñar. Entonces, ¿qué es lo que usted enseña para poder acercar al pueblo a una comunión con Dios? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué es lo que debemos de enseñar? Que tengan un encuentro con Dios, que sepan quién es Dios, que sepan que Él es el amor que se derramó por nosotros. Pero hay que enseñarles. Sí. Tiene que haber un didascos, una enseñanza en base a lo que el Señor ha hecho en nosotros. Sí. ¿Me explico? Sí. Sí. Y bueno, a ver, uno por uno, no se me amonta. Sí, ahorita mencionaste del amor. Tengo un versículo aquí. A ver, Pedrito. Que como mencionaste del amor, aquí voy a decir unas palabras que dice: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos en el amor, a las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Está en Hebreos 10, 24, 25. Apúntelo ahí, hermanito. Hebreos 10, capítulo 24, 25. Versículo 24 y 25. Sí. Ahora, sírmala María. A mí me llama mucho la atención, ¿verdad? El verso que acabamos de leer en Primera de Juan 1:3, ¿verdad? Dice, lo que hemos visto y oído. Realmente, ¿verdad? Que nadie puede ver si primero no escucha. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Es como la mujer de flujo de sangre. Ella ha de haber escuchado al Señor Jesucristo, ha de haber escuchado sus enseñanzas, pero sabía que lo único que tenía era el poderse acercar a Él, poder tener una comunión con el Padre. Porque acercarse a Él, si tan solo tocar el borde del manto. Exactamente. Entonces pudo ella, ¿verdad?, desprender virtud de él. Bueno, por decir el ejemplo de que ella llegaron a sus oídos. Exactamente, ya había escuchado las enseñanzas que Jesús estaba dando. Ella dijo, bueno, en ese momento voy a tener eso que necesito. Sí, eso es. Bien, eso dice el chavo. También voy a agregar algo lo que estabas mencionando, que al principio, bueno, no al principio,
dijiste que cómo le preguntaban al Señor Jesús. Me acuerdo que los maestros de la ley Exactamente. decían, ¿cómo es que sabe tanto si ni a la escuela fue? Pero como dices, él era Dios. Vino con la enseñanza del Padre. Es que eso lo sabía más que los maestros de la ley. Recordemos un pasaje que dice, y Jesús crecía en sabiduría, conocimiento y gracia para Dios y para los Así hombres. es. Entonces notemos ese tipo de verso. Jesús crecía. Entonces, si Jesús crecía en sabiduría, conocimiento y gracia para Dios, ¿para quién? Para Dios y los hombres. Así es. Para tener comunión con el Padre. Ahora, cuando hablamos de Juan, capítulo 1, su verso 11, si usted me acompaña ahí, lo tiene ahí, hermana María, hermano Pedrito. Dice, a los suyos vino y los suyos lo recibieron. No lo recibieron. Amén. En el 12 dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, imagínense, dice otra versión, les dio la facultad de ser llamados hijos. Entonces, mire, ¿cómo es que nosotros podemos recibir este nombre? Aprendiendo a oír la palabra de Dios. Cuando nos enseñan la palabra del Señor, cuando comienzan empezamos a visitar a cierta iglesia y nos sentamos a escuchar la palabra, comienza el didascaso en nosotros, comienza la enseñanza a exponer en nosotros, y eso nos abre un entendimiento tanto espiritual como físico, y empezamos a ver la realidad de las cosas. ¿Quién es Cristo? Por eso yo no sé si usted se recuerde que cuando alguien a usted le presentó el evangelio, al principio estuvo muy renuente, pero después la palabra vino a hacer su obra. Esa semilla cayó en su corazón y al tiempo fue germinando, rompió, murió y germinó. Y eso vino a traer un conocimiento a su vida. Y eso despertó en usted el deseo de aprender, de escuchar más quién es Jesús, de tener una comunión con Dios más, llegar a tener una comunión más cerca con Dios. Más íntima. Por ejemplo, hay una figura muy linda y a mí me gusta hablar de ella porque me apasiona cuando lo veo y lo estudio y lo empiezo a traer en una imagen a mi pensamiento. Es cuando Samuel, hermanos, era el que estaba al lado del arca del pacto, un niño. Y dice que cuando Samuel oía la voz, Samuel, él escuchaba la voz de Dios. Y él decía, él iba corriendo hacia Elí, dice la palabra, le decía, heme aquí, Señor. Y mire qué interesante, porque Elí no entendió la primera vez ni a la segunda, sino hasta la tercera vez que era Dios el que le estaba hablando a Samuel. Imagínense, el sacerdote Elí no había escuchado la voz de Dios. Y más sin embargo Samuel sí. Entonces comenzó en él un desarrollo del conocimiento en Dios. Y eso que lo trajo a tener una comunión más cerca con Dios. Más cerca con Dios. Es lo que Dios anhela a nosotros, que tengamos una comunión más cerca con Dios. No físicamente, mi amado, espero que usted me entienda, no físicamente, sino mire, espiritualmente, que sepamos que Él está ahí cuando más lo necesitamos, que usted sepa que al usted arrodillarse, al clamar al Padre de nuestra fe, al Padre de nuestra alma, Él va a estar aquí, Él va a estar ahí escuchándonos. Así es. Va a estar ahí escuchándonos. Por eso dice, pero a todos los que les dio, pero a todos los que les recibieron, les dio el derecho. O sea, si usted está en este grupo de haber recibido, este verso es para nosotros. Aleluya. Así es. Es para nosotros. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, cuando somos hijos de Dios, vienen muchas cosas, porque hay promesas que el Padre nos va a cumplir. Vienen promesas para nosotros. Una promesa muy visual que estamos esperando, creo que la mayoría, es la venida de Cristo. Así es, amén. Porque dice, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Sí. Es una preparación. Entonces, por eso es importante la comunión que tengamos con el Padre, porque de esa manera la vamos a manifestar con el Hijo. Pero si no tenemos una comunión con el Padre, lamento decirle, hermanos amados, que no la vamos a tener con el Hijo, y menos con el Espíritu Santo. Exacto, sí, porque fíjate que la palabra de Dios es tan clara, ¿verdad? Mira que en este verso se puede notar que recibieron la enseñanza, tuvieron la fe,
Ajá. la recibieron esa enseñanza. Y mira todo lo que ellos vinieron a entender de que el Señor les dio el derecho de ser hijos, ¿verdad? Y solo fue en creer en Él, en la fe. Entonces, muchas veces si no recibimos esa enseñanza de lo que Dios quiere de parte de nosotros, no vamos a poder entender de todo lo que nos ha dado Él. O en pocas palabras, nos volvemos ignorantes a lo que es su voluntad. Sí. Y por ejemplo, el decir, hay muchos que no Sí, saben sí, que son hijos de Dios, Ah, no tienen pero- esa identidad. Pero muchos también viven confundidos porque dice que los que recibieron a Cristo son llamados hijos de Dios. Amén. Y muchos dicen, todos somos hijos de Dios. Ah, Pero no. no es así. No es así. No es así. Sí, porque Sí. esa frase la he escuchado muchas veces, sobre todo cuando vamos a evangelizar. No, pero es que todos somos hijos de Dios. Momento, caballeros, si le pisamos el callo. Aquí dice claramente quiénes somos hijos, aquellos que lo hemos recibido. Mire lo que dice Romanos 6:17, acompáñame a Romanos 6:17, hermana María. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, Mira, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. mire hermano, si estos versos no nos sacuden, entonces ¿qué nos van a sacudir? Perdone que le mencione esto. Pero aquí está claro, por gracia a Dios, aunque erais esclavos del pecado, ya no somos. El verso dice, éramos esclavos del pecado, pero ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso la comunión con el Padre debe ser más cerca. Así es. Me explico. Por ejemplo, hay una palabra que donde dice Abba Padre. Esa palabra de Abba Padre quiere decir papito, que podemos hablarle a Él con cariño, papito. Así es. Dios no es un Dios que nos vaya a castigarnos, porque mire, para empezar, Dios no castiga, Dios reprende, que es muy diferente. Ahora, Él nos reprende por cosas que estamos haciendo y quizás de muchas maneras nos ha estado corrigiendo, nos está hablando, pero Él no nos deja de hablar, nos corrige. Yo no sé dónde sacaron esa frase de que Dios castiga, ¿verdad? Está como aquella frase que también sacaron, que Dios no permite que una hoja de un árbol caiga sin su voluntad. Eso tampoco es, a saber de dónde sacaron, pero no dice tampoco así. Pero bueno, en fin, déjeme seguir por el tiempo. Ay, Dios mío santo. Entonces, mire, por gracia a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hoy, mire, insistéis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Entonces ya nos entregaron a una forma de enseñanza, hermano. Ya nos enseñan, ya nos están formando. Ya no somos, como decir por ahí, no andamos divagando, sino es bien importante la enseñanza. Por eso, amados, nosotros, por la gracia de Dios, lo digo con mucho respeto y con mucho temor, damos gracias a Dios por los maestros que nos enseñan la palabra. Amén. Por ejemplo, en la iglesia tenemos nuestro discipulado y aquí enseñamos la doctrina. Se les Así es, enseña a los hermanos los fundamentos de la doctrina de Cristo, en qué estamos fundados. Valga la redundancia, hablamos de doctrina que está escrita. ¿Por qué? Porque tiene que haber un crecimiento tanto espiritual como físico. Así como crece el cuerpo, así debe de crecer el alma del creyente. Siempre con una enseñanza, y gloria a Dios, hermano, porque es una bendición Así es. poder tener esa enseñanza de nuestros padres espirituales para poder acercarnos cada día más a Dios. Es algo precioso, Maravilloso, sí. Claro, definitivamente, Sí. porque mucha gente ya me metió otra vez en el callejón de las trompadas. Usted tiene la culpa, hermanos. Pero lamentablemente hay gente que por no tener un conocimiento amplio, por decir así, no, es que nosotros no crea que tenemos, no, hermano, estamos también aprendiendo. Todos los días aprendemos algo. Lo digo con mucho respeto, no porque uno tenga un conocimiento ya se va a creer la mamá de Tarzán. No, nada de eso. No, hombre, Jehová reprenda al diablo. El conocimiento lo da el Señor, Así es. pero es para compartir. Pero imagínense, como repetí al principio, hay gente, el verso que dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Imagínense cuánto de nosotros no practicamos cosas que no deberíamos haber hecho. Así es.
Por ejemplo, algo tan palpable en toda la población, si se puede decir así. ¿Cuántos no caímos en la idolatría? Ujú. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que nos enseñaron? ¿Qué fue lo que, en el fundamento que nos formaron? Ujú. Pero ahora cuando venimos a Cristo, a una enseñanza de Cristo Jesús en nuestras vidas, esas cortinas de humo se comienzan a disipar y empezamos a ver la realidad de las cosas, empezamos a ver la verdad de Cristo. Y mira qué tan importante es de que, ¿verdad? Como dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y perseveraban en las enseñanzas de la doctrina de los apóstoles. Wow. ¿Por qué es tan importante? Mira, me llama tanto la atención este versículo, dice, y os ruego, hermanos, es en Romanos 16, 17, y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, Amén. y que os apartéis de ellos. Porque realmente sí, en estos tiempos va a haber ahora sí que, pues no lo quiero decir en ese modo, pero dice la palabra de falsos hermanos, Por que eso van a sí, causar sí. disensiones, incluso con las enseñanzas que hemos aprendido. Hay que estar Sí. muy, pero muy alertas con alerta, eso, exactamente. porque es importante ser adoctrinado, ser enseñado y verdad, estar tomando de la fuente de parte del Señor, Porque de esa ¿sabes enseñanza. qué? Porque cuando la persona nos engaña, se engañan a las personas, los apartan de la comunión con Dios. Exacto. Eso es algo real. Una persona que ha estado engañada, la van a separar más de la comunión con Dios. Y en lugar de estar acercándose, va a ser un retroceso. Va a ser un retroceso. Y después, cuando se da cuenta, va a ser más difícil seguir adelante. Por eso es que a veces cuando vemos que gente que ha estado en la iglesia y ha estado jubilosa y sirve en la iglesia y de repente por escuchar algo que no le hizo clic o que se confundió, lo regresa atrás. Imagínense, hermano, el retroceso que esa persona hace, la involución que ocasiona esa fractura para escuchar cosas negativas. En lugar de que sea una evolución, es una involución atrás. Y eso lo aparta de la comunión con Dios. Y recuérdese, amado hermano, que dice la palabra que en los últimos años, en los últimos días, no años, en los últimos días va a venir, dice la palabra, un espíritu de engaño. Engaño. es. Un espíritu de engaño que aún a los que son de la fe van a ser confundidos. Aún los hermanos van a ser. Imagínense de qué estamos hablando. Sí. En lugar de que estemos más en comunión con Dios, vuelvo a repetir, viene una involución, más la gente se va a ir apartando. Ahora, hay algo que tenemos que entender, que vienen las pruebas. Las pruebas a una persona, las pruebas son para que uno se afirme más en su fe, Amén. se afirme más en lo que uno está creyendo, Amén. no para apartarse más de Dios. Y a veces las personas, por el poco conocimiento que tienen, mejor se apartan de Dios. Y es cuando más uno debe de aferrarse, valga esta pregunta, Sí, fíjate que yo a Dios. me acordaba así por poner un ejemplo rápidamente, de una pareja que verdad tenía a su niña enferma y pues estuvieron sí, orando Dios mío. mucho, estuvieron orando y todo y bueno, para no hacerles largo el cuento bueno, o la anécdota, resulta que de último el hermano definitivamente no lo entiende uno, cómo es que la hermana decía, es que no entiendo cómo mi esposo pudo llevar a la niña a que le hicieran una limpia en un lugar, Wow. ya conociendo la palabra. Por eso te digo, como lo que tú mencionabas, muchas veces la prueba puede ser muy difícil, que muchas veces si no están bien cimentados en la palabra, lo lleva a un retroceso. Exactamente, por eso dice Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Ajá. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Entonces cuando vemos esto es no olvidarnos de las enseñanzas de Cristo. ¿Quién es el Señor? Así es. ¿Qué Él vino a hacer por nosotros? Él vino, hermanos, Él vino a que tengamos comunión con el Padre. Así es. Una de las tareas de Jesucristo es que tengamos comunión con el Padre. Amén. Que Amén. podamos tener esa comunión con Él, hermanos. Dice el verso 2, ¿lo tienes ahí, Pedrito, por favor? Sí, dice, porque largura de días y años de su vida y paz te añadirán. Imagínate. El 3. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas con la tabla de tu corazón. Imagínese, hermano amado. Aquí ya vemos cómo
La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Mire, ahora viene, átalas a tu cuello. Escríbelas en las tablas de tu corazón. Escribirlas esos. Miren, es que eso a veces cuesta. Porque hay algo que tenemos que entender, que a veces hay cosas grabadas con punta de diamante en nuestros corazones, Así hermanos. es. Y eso borrarlo. Por ejemplo, si ya entramos a otra área de esta índole, por ejemplo, cuando la gente aguarda mucho rencor, se la han grabado en el corazón. Sí. Y es necesario que escuche que las enseñanzas del arrepentimiento, del amor de Cristo a nuestras vidas, porque eso viene a traer un borrador a esas palabras. Sí. Y cuando dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón, perdón, hijos, cuando dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón, Él borra esas palabras que por años fueron escritas. Hija. Así es. Sí, dice la palabra que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, porque definitivamente el pecado sí nos aparta de esa comunión con Dios. Claro. Definitivamente, claro. o sea, no podemos, el pecado, ¿verdad? Y no nos puede hacer, pero dice la palabra que si venimos, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado, Él no nos desechará. Y Él quiere volver otra vez a tener esa comunión con nosotros. Y eso es lo más hermoso. Fíjate que también quisiera leer rápidamente un versículo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Pablo hablándole a los tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses 2:15 dice: así que, hermanos, está firmes y conservad las doctrinas que fueron enseñadas, o sea, enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Imagínate. Hablando de las enseñanzas. Las enseñanzas, por eso que es importante que, por lo digo, no quiero abarcar las cuatro facetas que le mencionamos al principio, ¿no? La oración, el impartimiento del pan, la enseñanza y la comunión, pero por eso estamos en orden. La enseñanza, qué tan importante es la enseñanza, mi amado hermano, porque por eso mismo, cuando un pueblo está adiestrado, válgame Dios. Mire, así puedan venir vientos de doctrinas, pero su fundamento está bien cimentado en lo que usted está creyendo. No importa que le digan cosas, usted va a seguir adelante con sus fundamentos, con lo que Dios ha puesto en su corazón, con la convicción de lo que usted cree. ¿Me explico? Amén, Pedrito. Sí, y como estamos hablando de la comunión, dice en Salmos 133:1 dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Pero también dice en Corintios: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito, ¿verdad? Amén, amén. Que precisamente es llegar a la comunión que estamos hablando, porque es importante, vamos a tener esa comunión con el Señor. No podemos avanzar más, en el aspecto de que necesitamos ir en el orden. O sea, tener la comunión con Dios, tener una comunión con Dios. Y no crea que Dios se va a espantar, no, hermanos. O Dios va a hacer cosas que a usted lo vaya a castigar algo. Vuelvo a repetir, Dios no castiga, Dios reprende. Aleluya. Pero mire lo que dice Proverbios 4:1. Dice: oíd, hijo, la instrucción de un padre, y prestad atención para que ganéis entendimiento. Ahora mira qué bonito, ¿no? Porque cuando oímos, y dice el verso: oíd, hijo, la instrucción de tu padre, y presta atención para que ganéis atención. ¿Oyó eso? O sea, aparte de que usted le van a instruir, hay que poner atención a lo que nos van a decir, a lo que va a hablar el Señor. Por eso, hermanos, yo vuelvo a recalcarle a usted, los de casa, los hermanitos que nos visitan y los ven: no deje caer la palabra de Dios al piso. Amén. No deje caerla. No hagamos lo que hizo el pueblo de Israel, que se hartó del maná, que empezó a refunfuñar del maná. No, hermanos, mire, aún así, aunque volvamos a los principios de la doctrina de Cristo, escuchemos, hermano. Porque, hermanos amados, el apóstol nos decía en el estudio de pastores que no importa que
volviéramos a dar los rudimentos de la doctrina de Cristo al principio otra vez, como si fuéramos párvulos o como si fuéramos de primer grado o corderitos. Es una bendición porque es palabra de Dios. Así es, y amén. cada Así vez es. que escuchamos palabra del Así Señor, es. aún se repitan 2 o 3 veces los versos o la palabra, nos vuelve a recordar el Señor lo mucho que nos ama y nos quiere. Así Amén. es. Nos volvemos a retroalimentar. Nos volvemos les comentaba a los hermanos de la escuela de discipulados que es como perdónenme este ejemplo tan tal vez un poquito brusco, perdóneme usted por la palabra, pero es como cuando las vaquitas están rumiando la comida. Usted sabe que las vacas durante el día están comiendo y en la noche están rumiando, están mastique y mastique la comida. Eso es rumiar. Entonces, así nosotros como esa figura podemos hacer con la palabra. Gloria a Estar Dios. rumiando la palabra, estar Amén. rumiándola. No importa que ya la escuchamos el día de antier o el domingo pasado. Hay que seguir rumiando la palabra, escuchando qué fue, porque Dios nos habla, hermanos. Tal vez en ese momento no nos habló, pero en la semana cuando escuchamos la palabra, Dios, cuando ya tenemos la mente un poquito más tranquila, tal vez o que estamos un poquito distraídos, pero cuando ponemos atención a lo que Dios nos está hablando, Padre Santo, comenzamos a discernir las enseñanzas que Dios nos Aleluya. estaba dando. Así Sí, y es que te da entendimiento para Claro. las cosas, porque definitivamente tener de por sí que antes que viniéramos al Señor teníamos nuestro entendimiento entenebrecido. Sí, Definitivamente solo la palabra de Dios pudo hacer este efecto para poder ir quitando todas esas cosas y poder tener en él la instrucción que exactamente. nos lleva a ese caminar de perseverancia, de búsqueda y todo lo que el Señor demanda de nosotros. Porque mira el verso 4, perdón, Pedrito, el verso 4:2. Dice, porque os doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. Imagínense, porque doy buena enseñanza, no abandonéis mi instrucción. O sea, 2 cosas ahí que vamos a estar platicando después, enseñar e instruir, porque dice la palabra, instruye al niño en el camino, Así es. para que cuando sea grande no se separe de Sí. él. Ajá. Me llama mucho la atención esta palabra porque dice buena enseñanza, o sea que también quiere decir que hay mala enseñanza. Exacto, o sea, Ahí lógicamente. están pues, los dos lados, los dos ¿verdad? lados. Hablábamos en los versos anteriores que hay gente que se va a dedicar tal vez a engañar a uno de los Sí. que son salvos ya. Entonces aquí dice Sí. una buena enseñanza. ¿Por qué? Porque la buena enseñanza nos va a dar discernimiento de espíritu. Gloria a Dios, amén. La buena enseñanza nos va a dar un discernimiento de espíritu Gloria a Dios. para saber cuando las cosas están malas. Están Y mal. mire, ahí vamos incluso a ver cuando las cosas no son así. Y el discernimiento de espíritu es necesario en este tiempo que estamos viviendo. Es demasiado necesario pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritu para poder discernir lo que nos están diciendo, lo que nos Así están es. enseñando, porque Así es. hermanos amados, las redes sociales, ay Señor bendito, danos paciencia y danos amor. Yo creo que así como dijo la hermana Mari, que dijo que hay mala enseñanza, sí lo vemos, creo que en Éxodo cuando Absalón estaba enseñando malas cosas a todos los que seguían a David para que se volvieran en contra de él. Sí, Segunda Reyes, creo. Segunda Reyes, sí. Sí. Lógico que sí estaba enseñando mala también. Mal, era una Había mala mala instrucción. enseñanza, sí. Es un mal liderazgo, pero eso hay muchos, porque incluso si vemos ejemplos, vemos como Baal, uno también que engañaba, y hay varias cosas que podemos ver, pero el tiempo, déjeme seguir. Mateo capítulo 5, 19, mire, Sí, dice- ponga atención a esto, hermano. Dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los Santo. más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora imagínense que no, porque dice, cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos, hermanos. Ahora fíjese que cuando vemos esto y lo relacionamos con Deuteronomio capítulo 6, en su verso 6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente, note hermano amado, note estas palabras porque es importante que entendamos esto. Diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes y en tu casa y cuando
andes por los caminos. Pero mire, diligentemente, esto cuando hablamos en las casas paternales, hablando de casa paternal y iglesia, eso es algo que tenemos que tener, diligencia para enseñar la palabra, para poder instruir a nuestros hijos espirituales y nuestros hijos biológicos. Ajá. Biológicos. Exactamente. ¿Por qué? Porque aquí lo estamos viendo y son mandatos de parte del Señor, no son de nosotros, están escritos en la palabra del Señor y está claro aquí. Y dice, y las atarás como una señal a tu mano, mire esto, y serán por insignia entre tus ojos. O sea que esto, hermanos, no nos podemos separar de la enseñanza. Así es. Esto es una enseñanza general y es un ciclo vicioso que esta enseñanza va a tener que ir porque así debe de ser. Hay que ir instruyendo a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos y hasta donde Dios nos permita. Pero es una enseñanza que tiene que ir. ¿Y qué es lo que vamos a enseñarles? El amor de Dios, a tener comunión con Dios, a estar acercándonos al Señor, a confiar plenamente en las palabras que Dios ha establecido en las Santas Escrituras, que esto nos ayuda a nosotros para bien. Amén. Toda la palabra, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir. ¿Te acuerdas ese verso? ¿Me lo buscas, por favor? Útil para redarguir, para corregir y para instruir. Entonces, entendamos esto, hermanos, que la palabra del Señor es útil para redarguir, para instruir, para corregir. Entonces, nosotros, creo yo que con la Biblia tenemos todo. Por eso es bien importante, vuelvo a recalcar, la enseñanza, porque cada vez que enseñamos acercamos al pueblo a la comunión con Dios. ¿Lo tienes ahí, mamita? Sí, dice en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, Mira. para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya, qué lindo verso, hermano. Apúntenlo ahí, yo no lo tengo aquí, pero usted apúntelo ahí, que Dios me lo regaló. Pero imagínense, ¿para qué la escritura? Es útil, nos sirve para mucho. Por eso es que cuando más enseñamos, más se aprende, hermanos, más se aprende. No dejemos de enseñar, no dejemos de estar enseñándoles a los hermanos. ¿Por qué? Porque esa es una forma que podemos acercarlos a la comunión con Dios, que tanto es necesario. Que hoy en día, hermanos, a veces es lo que tal vez se ha perdido cada día, se ha estado perdiendo la comunión con el Padre. Así es. Por lo mismo. Entonces es importantísimo que tengamos esto en mente y que pensemos que todo lo que hacemos es para agradar al Señor y que entre más nosotros enseñemos la palabra, hermanos, más estamos acercando al pueblo del Señor. Porque en los últimos tiempos hay un verso donde dice que va a escasear la palabra. Va a escasear. Y eso está serio. Sí. Entonces, ¿tú tienes algo ahí? Sí, yo quisiera nada más, Sí. Me llama tanto la atención que dice que uno de los mandamientos, aún de los más pequeños de los mandamientos, Claro. dice, pero si los enseña a otros, será llamado un pequeño en el reino. Pero cualquiera que para cualquiera que los enseñe Uh-huh. y los guarde. A mí me llama la atención que el guardar la palabra es el hacerla. El que estás guardando la palabra no es que la estás reteniendo solo en la mente, sino que la estás ejerciendo. La estás poniendo por obra y ahora la das a enseñar, a instruir a otros para que la guarden y también, ¿verdad? De esa manera sea ahora sí que llamado o grande en el reino de los cielos. Sí, es que, hermano, la comunión con el Padre es tan necesaria, hermanos. Y todavía no entramos ni siquiera al tema de la comunión con el Hijo. Imagínense si esa fuera del Padre, ahora viene la del Hijo y después la del Espíritu Santo. Pero quiero dejarles con este pensamiento, usted en casita, los que están amablemente nos están escuchando. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, acercarnos cada día más a Dios? Número 1, reteniendo las enseñanzas de la palabra del Señor, aguardándolas y poniéndolas en práctica. En práctica. ¿Por qué? Porque eso va a añadir la oración, eso va a añadir la lectura de la palabra, eso va a añadir que usted se meta en ayuno tal vez, eso va a añadir la obediencia a Dios. Pero si nosotros no hacemos y no dejamos que alguien nos enseñe,
Porque hasta eso, hermanos, mire qué tremendo, porque a veces somos tan orgullosos que no permitimos que alguien nos enseñe, fíjese. Así es. Y brincamos como chapulín. Pues ¿tú qué me vas a enseñar si yo soy más viejo que tú? Yo soy universitario, tengo un título, tengo un doctorado y tú ni siquiera tienes la secundaria. ¿Qué me vas a enseñar? Hasta para eso, hermanos, tenemos porque es algo que tiene que nacer en el corazón, la humildad. Ser Así humildes, es. porque no olvidemos, y eso yo se los digo a veces cuando tengo la oportunidad a personas que me conocen, y les digo, mira, siempre va a venir alguien mejor que uno, siempre. No te creas el Tarzán de la selva, O la Coca-Cola. o la del Coca-Cola del desierto. desierto, o no te creas el llanero solitario, porque aún el llanero andaba con su amigo toro, no andaba solo. Aún Tarzán andaba con Chita. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, tarde que temprano nos vamos a dar cuenta de que va a venir alguien mejor que uno, en nuestros Así es. trabajos, en la vida secular, en todo momento, hermanos. Sí. Pero fíjese cómo hasta con el orgullo necesitamos lidiar y sacarlo, porque, hermanos, sentarse a alguien. Yo quiero, con esto vamos a cerrar. Imagínense, un maestro de matemáticas de una universidad, sentarse a escuchar que alguien le predique el amor de Dios. Tremendo. Como Tiene que tener un amor. No, a dijera Dios. nuestro apóstol, debe tener mucha humildad. Mucha humildad, definitivamente. Porque, hermanos amados, incluso lo digo con mucho respeto, pero imagínense que alguien se siente a escucharnos a nosotros, un ministro primario. Mucha Es humildad. de mucha humildad. Mucha humildad. Por eso le digo, y esto nos enseña que nos lleva a una enseñanza. Así es. Porque qué bonito es cuando nosotros sabemos y entendemos que necesitamos escuchar otras cosas. Sí, y Así es. lo importante es de seguir, ¿verdad? Anhelando aprender más, aprender más, ¿verdad? Hay una palabra que dicen innovando. Ajá, innovando. Innovando. Una innovación cada día más. Y esto podemos ponerlo como una renovación de nuestra mente cada día más, en el conocimiento del Señor, para poder acercarnos cada día más y más al Señor y tener una buena comunicación, una buena Así es. comunión con Dios, que aparte de que la tenemos en la Santa Cena, qué mejor que la tengamos en la intimidad de nuestra casa, cuando usted se va a dormir, cuando usted se levanta, cuando usted va a comer sus alimentos, orar, tener una comunión con Dios Así es. y poder estar con Él. Sí, la sí, palabra, sí. sí, hermano Es Pedro. muy importante pues estar en comunión siempre con Dios, ¿verdad? Porque Él es el que nos da aliento. Dice en un versículo que encontré aquí, dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme el ejemplo de Cristo Jesús. Está en Romanos 15:5, ¿verdad? Porque Jesús a eso vino, a unirnos, no Gloria a vino a Dios. separarnos, y hay que tener comunicación y comunión con los hermanos también, Claro. porque ellos nos pueden instruir. Claro. Los que saben más nos instruyen. Sí, es que miren, hermanos, la verdad con esto ya cerramos porque ya se nos fue el tiempo. Pero mire, hablar de la comunión es tan amplio que usted no se imagina qué tan, y al menos yo no he topado todavía pared. Y eso que hemos estado compartiendo, esta enseñanza que le estamos compartiendo a usted, la hemos estado compartiendo en los discipulados. Así es. Y llevamos, si no me equivoco, como 6 clases ya. Así es. Y no hemos no hemos terminado. 6 clases de lo que es la comunión. Y no nos estamos dando el paquete de sultán con picos. No, hermano, que vale la pena el diálogo. Simplemente es un comentario que les hacemos por el tema que es tan amplio. No, creo que los temas, en mi punto de vista y humildemente, no se terminan. Son muy largos. Hay mucho. Y Dios cada día nos muestra algo diferente. Por eso esta tarde, esta noche, donde usted me vea, donde este mensaje alcance a llegar, acerquémonos a Dios. Así es. Tengamos comunión con Dios. Cada día entre más acerquémonos, más tengamos esa comunión con Dios, a la semejanza tal vez de Samuel, para poder escuchar su voz, Así es. hacer su voluntad y dejarnos guiar por la voluntad de Dios.
Así que les dejamos este pensamiento, deseando que el Señor los bendiga, los aguarde, los cuide, los cubra con su bendita sangre, amados hermanos, y que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos bendiga, que Dios nos aguarde. Déjeme orar por usted para bendecirle y que sea de mucha bendición este tema que pudimos compartir con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Padre. Gracias, infinitamente gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias por tu palabra expuesta, Señor. Gracias. Deseamos, Señor, de todo corazón tener una comunión más, cada día más cada día hacia ti, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos sido desobedientes, orgullosos, para no poder escuchar tu palabra de esta manera o una manera más entendible. Nos ponemos en tus divinas manos, Señor, rogándote que nos bendigas y nos cuides. Señor, bendice las familias, Padre, que están ahorita reunidas, bendícenos nosotros, Padre, que el domingo, Señor, sea un servicio, una doble porción de tu Espíritu en todas tus iglesias, Padre, en todo el cuerpo de Cristo. Bendícenos, Padre, aguárdanos, Señor, aquellos que están pasando por problemas de salud, sánales, Señor amado, cuídales, bendícelos, Señor. Gracias, Padre, por este momento tan lindo que nos permites tener. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, agradeciéndote infinitamente todo lo que haces. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, pues despídete, hermano Pedrito. Sí, un minuto. Bendiciones, hermanos, que menos miraron. 4 segundos. Sí, hermanos de las redes sociales, les mandamos un fuerte abrazo y bendiciones. Hermano Sergio García Gracia, muchos saludos, y el hermano Freddy también, que nos están mirando, muchos saludos y bendiciones. Amén, hermana María. Pues nada más decirles que muchísimas gracias por acompañarnos, que el Señor me los bendiga y que verdad sea para la próxima con el favor de nuestro Padre Celestial. Así es, así que les dejamos, hermanos, pásenla bien, disfruten de esta noche con sus familias, en compañía de ustedes queridos. Les bendecimos desde ya y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén. Muchas gracias y muchas bendiciones. Amén.